Continuando con las espiroquetas, recordemos que el reconocimiento de estos microorganismos data desde hace más de 400 años, cuando Van Leeuwenhoek describió unas estructuras en espiral en la placa oral humana. De estas espiroquetas tenemos de vital importancia los géneros Treponema y Brachyspira. Recordemos que la sífilis es una enfermedad que data desde la antigüedad y que ha disminuido su expansión debido a la introducción de los antibióticos como la penicilina. Treponema pálido, en su especie pálido, es el agente causal de la sífilis venérea, y además veremos otras especies del género Treponema que causa las treponematosis endémicas, como lo que es el pian, el vejel y el caráter, así como del género Brachyspira, que es el agente causal de la espiroquetosis intestinal humana. Con esta breve introducción empezamos este tema. Con respecto a la taxonomía del género Treponema, tenemos que ellos se encuentran en el filum Spirochetes, en la clase Spirochetia, en el orden Spiroquetales, de la familia Spiroquetaceae, y el género que nos interesa aquí es el género Treponema. De ellas, obviamente la especie más importante es Treponema pallidum, pero les recuerdo que esta tiene 3 subespecies. Treponema pallidum, su especie pallidum, es el agente causal de la sífilis venérea. Treponema pallidum, su especie pertenue, el agente causal del pian, y Treponema pallidum, su especie endemicum, es el agente causal del vejel o sífilis endémica. También tenemos treponematosis orales, como por ejemplo las especies Treponema amylovarum y Treponema denticula, que son las más importantes, y Treponema careteum es el agente causal del karate, otro tipo de treponematosis endémica. Por otro lado tenemos a Brachyspira, que además de pertenecer al mismo filum y a la misma clase que Treponema, tenemos que él pertenece al orden Brachyspirales, a la familia Brachyspiraceae, y de esta las especies más importantes que causa las espiroquetosis intestinal humana son Brachyspira alborgi y Brachyspira pilosicoli. Anteriormente, este género estaba comprendido en una especie conocida como Serpulina, pero luego fueron clasificadas como Brachyspira. Ahora hablaremos un poco de los agentes que causan estas diferentes enfermedades que podemos ver en el género Treponema. Como ya habíamos hablado, Treponema pallidum tiene 3 especies de importancia, que lo que es la subespecie pallidum, que es el agente causal de la sífilis venérea, el subespecie pertenue, que es el agente causal del pian, o también conocido como Jos framboesa, la subespecie endémico, que es el agente causal del vejel, o también conocido como sífilis endémica. Y es muy importante que conozcan que a pesar de los avances de la biología molecular en diferenciar los genomas, es difícil distinguir estas 3 subespecies. Adicional, también es difícil distinguir estas 3 subespecies de Treponema careteum, que es el agente causal de la pinta o karate. Se dice que tienen una similaridad en el genoma entre, por ejemplo, Treponema pallidum, su especie en pálido, y Treponema pallidum, su especie pertenue, de un 99.8%. Es decir, que a nivel de biología molecular no podemos decir cuál de estas especies es la que tiene el paciente, más allá de las diferencias que hay entre la distribución geográfica, la epidemiología, las manifestaciones clínicas y lo que se ha podido probar en cultivos con animales. Entonces, esto es algo muy importante para que ustedes tengan en cuenta al momento de identificar estos microorganismos.
A nivel de genoma son indistinguibles, a nivel de las pruebas que vamos a hacer en el laboratorio también son indistinguibles, es decir, las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas no los diferencian, es decir, que a nivel epidemiológico es la única manera que podemos dar a ciencia cierta con qué enfermedad está cursando el paciente. Dicho esto, es importante que tengan en cuenta que estos microorganismos son espiroquetas. Tienen extremos cónicos, tienen un tamaño aproximado de 0.2 a 6.20 micras, no se tiñen con Gram, tienen un crecimiento muy lento en cultivos celulares de 30 a 33 horas, son poco tolerantes a lo que es la desecación, temperaturas elevadas y las altas concentraciones de oxígeno. La energía es a través de la glicólisis, es decir, que no producen ácidos grasos y otros elementos. Es muy importante también que tengan en cuenta que, por ejemplo, antes era considerado el treponema pálido como un anaeróbico, pero ha sido reclasificado como microaerofilia debido a que generalmente tiene una mejor replicación in vitro en un ambiente con una concentración de oxígeno del 3 al 5%. La arquitectura molecular de la célula, o sea, de la cubierta celular, es muy diferente a la mayoría de los gram negativos y por esta razón tampoco tiene lipopolisacáridos. Y que la membrana externa tiene una densidad muy baja a las proteínas de membrana. Y esto es algo a tener en cuenta acerca de este microorganismo. Los tipos de espiroquetas que han sido identificadas en la boca humana pertenecen exclusivamente al género treponema. Por eso es que hablamos de estos treponemas orales. Son microorganismos que tienen un diámetro de 0,15 a 0,30 y de 5 a 15 micras de largo. Son anaeróbicos estrictos y que generalmente ellos pueden ser diferenciados debido a características genotípicas y parámetros bioquímicos como por ejemplo requerimientos de crecimiento, fermentación de carbohidratos y la actividad enzimática. De estas 10 especies de treponema, como las que pueden ver aquí, entre ellas tenemos a treponema denticola y treponema milobarum, entre las otras. Ellas han sido cultivadas de la cavidad oral y que la mayoría de los filotipos de otras especies de treponema permanecen sin ser cultivadas. De esta, la especie prototipo es treponema denticola y que ella generalmente se une a las células y también a la matriz extracelular de los componentes y también hacen coagregados con otras bacterias que se encuentran en las encías, como por ejemplo Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nucleatum. La habilidad de estos treponemas de mantenerse y de sobrevivir y de crecer en las encías se dice que tiene o está atribuido a su habilidad de evadir la muerte mediada por el complemento y que ayuda también a que este tejido sea propenso al sangrado. Con respecto al género Brachyspidia, tenemos que ellos son anaerobios tolerantes al oxígeno, que generalmente pueden ser diferenciados por características de crecimiento, el tipo de beta hemólisis y parámetros bioquímicos como la habilidad de producir indol, hidrolizar el hipurato. Tenemos que ellas pueden presentar un tamaño
que puede ir de 0.2 de ancho a 2 a 6 micras de largo. Como podemos ver, son mucho más pequeñas que las antes mencionadas, y que generalmente las cepas son en forma de coma, con flagelos en los extremos, o también decir que son con espiroquetas de extremos cónicos. Su crecimiento generalmente es lento, es decir, que se tardan semanas de incubación y que debe realizarse, a pesar de que son tolerantes al oxígeno, en condiciones anaeróbicas. Generalmente Burkholderia pilosicoli coloniza principalmente el intestino grueso de un gran número de especies de animales y tiene mayor potencial para infectar al humano que Brachyspira aalborgi. Empezando con una de las enfermedades más importantes, vamos a hablar un poco de la epidemiología de la sífilis. Tenemos que esta es una infección que es causada por Treponema pallidum, subespecie pallidum, y que en el año 2008 la Organización Mundial de la Salud estimó que había aproximadamente 36 millones de casos de sífilis y 11 millones en adultos entre las edades de 15 a 49 años. A pesar de ser una enfermedad de distribución global, generalmente se observan más los casos en países en desarrollo, como por ejemplo las zonas del África subsahara y Asia. En el caso de Europa Oriental y de Rusia, aumentaron mucho los casos de sífilis con la caída del comunismo. También es importante rescatar que en Estados Unidos la incidencia de sífilis cayó abruptamente al final de la década de 1940, después de la introducción de la penicilina. Recordemos que penicilina es un antibiótico y es el tratamiento de elección hasta la fecha para la sífilis. Otra cosa importante a recalcar es el modo de transmisión. Generalmente, el principal modo de transmisión de la sífilis es a través del contacto sexual. Esto se debe por estar en contacto de las lesiones exudativas que se observan tanto en la enfermedad primaria como la secundaria. Recordemos, lo veremos más adelante, que la sífilis primaria es la que es conocida por la aparición del chancro. Y el contacto con estas lesiones, que son las más infecciosas, ya que ahí se encuentran las espiroquetas, presentan la mayor forma de infección. Entonces, la transmisión sexual es la primera. También se ha encontrado también una asociación entre la infección por HIV y la sífilis, y esto se debe a que estas son enfermedades que se adquieren principalmente por la misma vía, es decir, que hay unos componentes biológicos y de comportamiento para la adquisición de sífilis y de HIV. Adicional de estos comportamientos de alto riesgo que promueven tanto la transmisión de estos microorganismos, se cree que la presencia de las úlceras genitales, que es conocido como el chancro, facilita la adquisición de HIV a través de eliminar las barreras mucosas que se pueden encontrar en la piel. Adicional, quiero comentarles que a pesar de que la transmisión sexual puede variar entre un 10 a un 80%, se cree que hay otras formas de contraer sífilis. Una de ellas es a través de la transmisión vertical, es decir, la transmisión de la sífilis de la madre hacia el feto, bien sea por el parto o bien sea a través de la placenta, y que esto ha sido reconocido desde décadas atrás.
También, como les digo, los neonatos pueden estar infectados a través de las lesiones, es decir, chancro, que generalmente en las mujeres se presentan dentro de la vagina y a veces no se pueden observar a simple vista, o a través de contacto con la sangre de la madre por el canal del parto. Por eso es que es muy importante, ustedes saben que uno de los análisis que se les hace a las mujeres embarazadas es el BBRL, para evitar la sífilis congénita, que ya veremos más adelante qué puede causar. Otras formas de adquirir sífilis, pues desde la década de 1940, con la introducción de pruebas más rutinarias para las transfusiones sanguíneas, se ha evitado el contagio de este microorganismo a través de las donaciones de sangre. El problema es en países en vía de desarrollo donde no se hagan estas medidas de gran importancia para el muestreo de la sangre. Recuerden que a las sangres que se le ponen a los pacientes no solamente se les hacen pruebas de HIV, sino se les hacen un sinfín de microorganismos que se pueden transmitir a través de la sangre para evitar el contagio del otro paciente. A pesar de que se han descrito casos de sífilis adquirida por trasplante de órganos, estos son muy escasos y se cree que no tiene alguna significancia. Hablemos un poco de la importancia de esta enfermedad. Como podemos ver, la sífilis tiene varias etapas de manifestación y entre una de ellas podemos encontrar que tenemos también la sífilis congénita. Estas etapas de manifestación las podemos diferenciar como primaria, secundaria, un periodo de latencia y una fase terciaria. La etapa primaria podemos decir que es la que es llamada localizada, que generalmente tiene un periodo aproximadamente de 21 días después de la inoculación y que en ella podemos ver es la manifestación física de la enfermedad a través de la formación de una úlcera no dolorosa conocida como el chancro sifilítico, que se observa en la piel o en las mucosas. Generalmente esta lesión va a ocurrir en la zona de contactos sexuales, es decir, en los genitales. En el caso de la segunda etapa, que podemos llamar sífilis o enfermedad secundaria o diseminada, ocurre aproximadamente entre 6 semanas a 6 meses después de la infección. Generalmente aquí es donde ocurren muchas recaídas. Aquí vemos lesiones difusas que generalmente se observan en la piel, aparece una especie de rash que es contagioso. Además, también puede ocurrir en algunos casos condiloma lata y se observa pérdida de cabello o alopecia. Aquí puede haber compromiso del sistema nervioso sexual, que es por una invasión asintomática de treponema pallidum, que es lo que llamamos meningitis aséptica. Luego hay un periodo de latencia que puede durar entre un año, al que llamamos latencia temprana, o puede durar más de un año, hasta 10 años, que es el que llamamos latencia tardía. Aquí observamos que los test serológicos de sífilis pueden estar positivos, pero no hay manifestaciones clínicas. Hay muchas recaídas, donde podemos observar nuevamente los signos y síntomas de la sífilis secundaria, y que la latencia secundaria ya no es infecciosa, pero es de tipo crónica y es, entre comillas, asintomática, es decir, que puede no manifestar ningún síntoma. Claro, luego de ahí veremos la sífilis terciaria, donde observamos la goma sifilítica, es decir, un daño a nivel de piel, tejidos, huesos y órganos.
También vemos cambios cardiovasculares, donde puede estar envuelta la aorta torácica proximal, y lo más importante de la sífilis terciaria es la neurosífilis. Generalmente esto es lo más importante. Aquí el compromiso del sistema nervioso central es completo. Por otro lado, hablamos también de la sífilis congénita, que podemos decir que la llamamos temprana o perinatal, que puede ir desde asintomática hasta diseminada y fulminante. Y la tardía es donde observamos en el bebé queratitis intersticial, deformidades tanto en dientes como en hueso, sordera, y también podemos observar neurosífilis. Como hablamos en la diapositiva anterior, vemos que la sífilis tiene varias etapas. La primaria puede ocurrir después de 10 a 90 días de la inoculación de la bacteria, es decir, si hablamos de la principal forma de transmisión de sífilis, el contacto sexual, con una media de aproximadamente 21 días. Aquí observamos la aparición de la úlcera no dolorosa, que es el signo común para identificar esta enfermedad, que es el chancro sifilítico. Tenemos que aquí las espiroquetas se están replicando en estas áreas específicamente, creando una reacción inflamatoria localizada, y de esta manera aparece uno o más chancros. Y que observamos también linfadenopatía regional. Aquí además les voy a dar unos tips de cómo identificar o cómo identifica el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, la presencia de sífilis. Entonces hablamos que para confirmar un caso de sífilis, en el caso de la etapa primaria, tenemos que debe observarse una o más chancros. Esto es, de mayor manera se observa más en hombres que en mujeres, debido a que las lesiones genitales son más visibles en el primer grupo. Generalmente en las mujeres se observa más ya el estadio de sífilis secundaria, es porque generalmente las lesiones están dentro del canal cervical, que es algo que no es visible a la vista. Además, otro criterio es identificar el microorganismo de lesiones por microscopía. Por ejemplo, la microscopía de campo oscuro es una de las técnicas diagnósticas para observar los treponemas de sífilis. Además, también se puede utilizar la identificación de PCR para este microorganismo de esas lesiones. En el caso de la sífilis secundaria, sabemos que esta es conocida también como diseminada y que puede observarse en el paciente de 6 semanas a 6 meses después de tener el contacto de la infección. En este periodo se observan muchas recaídas, y una de las principales características es la observación de ese rash o exantema eritematoso. Aquí la linfadenopatía ya no es local, sino que está generalizada, y recuerden que aquí se puede observar el primer toque del sistema nervioso central, que es la que llamamos la meningitis aséptica. Entre los criterios para detectar un caso es observar estas lesiones mucocutáneas que son características de la sífilis secundaria. Por ejemplo, el rash, que puede ser macular, papular, folicular, papuloesquematoso o pustular. También la observación de estas estructuras que parecen como unas especies de vesículas, al que llamamos condiloma lata o condiloma plano, también lo pueden conseguir, y que se pueden observar en la zona anogenital o en la zona genital, y también en la boca, dependiendo de las prácticas sexuales. También vemos que pueden ocurrir alopecia y parches mucosos, como se observan en la orofaringe y en el cervix. Aquí también de estas lesiones cutáneas podemos observarlas por microscopía de campo oscuro,
Y también podemos identificar estos microorganismos por coloraciones de inmunofluorescencias que sean específicas para treponema pálido o tinciones de inmunohistoquímica, así como también utilizar PCR de estas muestras directamente, o sea, de muestras de tejido. Recuerden que el periodo de latencia tenemos dos etapas, temprana y tardía. Aquí es importante contrastar que podemos ver que los test serológicos son reactivos para la sífilis, pero que no observamos manifestaciones clínicas. En el caso de la sífilis con el periodo de latencia temprana, tenemos que es menor a 1 año de duración y aquí sí consideramos infeccioso a los pacientes. Y es donde más se observan recaídas, es decir, pasamos en este periodo de latencia, vuelven las manifestaciones de sífilis secundaria, el paciente vuelve a mejorar, vuelve a recaer y así es un ciclo vicioso. En el caso de la latencia tardía tenemos que tiene mayor de 1 año de duración, los pacientes son ya considerados no infecciosos y aquí observamos una sífilis que puede ser considerada crónica o asintomática. De alguna manera, de cómo podemos identificarlo, cómo identifican los casos, por ejemplo, en la sífilis temprana puede no observarse ningún signo, ningún síntoma de sífilis, pero observamos que los test, tanto los no treponémicos como treponémicos, están dando reactivos, pero que no hay evidencia de haber adquirido la enfermedad en un periodo que preceda aproximadamente 12 meses. Títulos de anticuerpos no treponémicos que demuestran un aumento de mayor a 4 diluciones después de realizarse el último test no treponémico. Eso es una manera de evidenciar que el paciente tiene sífilis, a pesar de que no tenga manifestaciones clínicas, que por ejemplo un BDRL le dé 1 en 16 y luego le dé 1 en 32 y luego ese título aumente 4 veces más al que está ahí, es considerable para pensar que el paciente tiene sífilis y que no ha bajado, no ha tenido tratamiento. También se le puede hacer preguntas al paciente si ha tenido alguna exposición sexual o contacto con algún paciente al que se le haya diagnosticado sífilis en un periodo menor de 1 año. Por otro lado, en el caso de la tardía, podemos decir que además de que no hay signos ni síntomas relacionados con la sífilis, aquí también vemos estas pruebas treponémicas y no treponémicas que dan positiva y que puede tener una historia de sífilis, es decir, que haya tenido en contacto con un paciente que haya sido diagnosticado de sífilis en un periodo mayor a estos 12 meses. Tenemos que la sífilis terciaria, como ustedes pueden ver, ella puede aparecer 10 años después del contacto con el microorganismo, es decir, después de la aparición de la sífilis primaria o la etapa primaria, que ya sabemos es el chancro. En este observamos 3 características importantes. Una de ellas tenemos que es la goma sifilítica, que afecta principalmente la piel, el hueso o los órganos. Esta goma es unas lesiones grandes, necrotizantes, granulomatosas, que envuelven a estos órganos y que también se puede observar en el sistema nervioso central. Tenemos la sífilis cardiovascular, que como podemos ver tenemos insuficiencia de la válvula aórtica, estenosis coronaria y o aneurisma aórtico. Esto se debe a la infección persistente en los vasos sanguíneos de las paredes de la aorta y que esto lleva a todas estas afecciones que acabo de mencionar. Por último tenemos la neurosífilis, que generalmente los síndromes han sido agrupados en 5 categorías
mayores, como lo que son el asintomático, el meningio, el meningovascular, el parenquimatoso y el gomatoso. Entre uno de los signos y síntomas importantes de la neurosífilis es la paresia. La paresia no es más que la debilitación, o entre comillas, del músculo, porque no es una parálisis completa. Tenemos que aquí se van a ver afectadas las regiones de los nervios aferentes y hacen que este músculo no pueda completar el movimiento, pero no es conocida como una parálisis propiamente, sino que el movimiento es un poquito más difícil de lo normal. Por otro lado, también tenemos el tabes dorsalis, que en ello tenemos a nivel de la columna una afección que permite que estos individuos no puedan estar o caminar o mantenerse de pie. También esto conlleva a un entumecimiento entre las manos, los dedos, las piernas, los pies, que es algo muy importante a constatar. Los pacientes con neurosífilis, que pueden tener además un sinfín de otros signos y síntomas, otras de ellas es confusión mental, puede haber irritabilidad, incontinencia, entre otros. Es muy importante destacar que aquí en estos la detección es, aquí observamos que las pruebas treponémicas siempre nos van a dar positivas y puede haber una disminución en las pruebas no treponémicas. Recuerden que estas pruebas no treponémicas las podemos observar principalmente en las etapas primarias y secundarias, y esto se debe a que estos anticuerpos están relacionados con el daño tisular que se le está haciendo al cuerpo, mientras que los anticuerpos treponémicos son anticuerpos que se desarrollan para toda la vida contra este microorganismo. Bueno, y aquí tenemos un resumen de cómo ocurre la infección por sífilis. Tenemos que la infección se va a adquirir por un contacto sexual primeramente. Ya sabemos que hay otras maneras de adquirirla. La lesión primaria es una úlcera que se observa primeramente en los genitales, a la que denominamos chancro. Sabemos que esta úlcera es no dolorosa y generalmente está en los sitios de infección. La principal característica de la sífilis secundaria es la que es conocida como un exantema o rash maculopapular, con el que se encuentran abundantes espiroquetas. Es decir, aquí estas personas ya no tenemos una infección localizada y que el punto de entrada es el chancro, sino que estos pacientes pueden tener a través de todo su cuerpo estas lesiones, este rash, además del condiloma lata, entre otros, que abundan las espiroquetas. Por tal razón son extremadamente contagiosos, es decir, un contacto en la piel con estas personas pueden ayudar a adquirir la enfermedad si tienes algún traumatismo en la piel. Por último, si pasan los años, tenemos unos periodos de latencia que pueden ser tempranas o tardía. En la temprana vemos unas frecuentes recaídas y volvemos otra vez al círculo vicioso de la sífilis secundaria, o podemos tener una latencia tardía, puede durar años sin signos y síntomas de sífilis sin ninguna manifestación clínica. Es decir, ya tú en un momento te sentiste enfermo, pero ya no te sientes enfermo. Y ya en este caso ya no eres contagioso. Recuerden que esa es la diferencia entre la primaria y secundaria, que ya entre la latencia temprana y la tardía, es que el paciente en la tardía deja de ser contagioso, mientras que en la temprana sigue siendo contagioso porque es donde se observan las recaídas. Por último, después de un periodo de tiempo, pasamos a la sífilis terciaria, donde ahora van a ver una afección en múltiples órganos, donde observamos la goma sifilítica, observamos afecciones cardiovasculares y por último la infección más importante, que es a nivel del sistema nervioso central, que es la neurosífilis. Bueno, aquí evidenciamos lo que les he estado diciendo acerca de los anticuerpos treponémicos y no treponémicos y la importancia de sus pruebas. En el caso de las pruebas no treponémicas podemos ver que ellas
aumentan durante la sífilis primaria y tienen sus cifras máximas durante la sífilis secundaria. Ellas pueden ir disminuyendo a lentitud conforme va avanzando la enfermedad o va avanzando la edad, y que generalmente las pruebas no treponémicas son de vital importancia para ver efectividad del tratamiento, ya que la idea es que luego de que la persona la traten, estos títulos disminuyan a concentraciones normales después de unos meses de que el microorganismo ha sido erradicado. Por otro lado, las pruebas treponémicas para detectar estos anticuerpos treponémicos que son específicos contra treponema pálido van a tener la misma evolución, es decir, ellos aumentan en la sífilis primaria hasta llegar a su pico máximo en la sífilis secundaria y se mantienen así por el resto de la vida. Y no tiene nada que ver con el curso de tratamiento, es decir, que las pruebas no treponémicas, además de detección, nos pueden servir para ver eficacia del tratamiento, mientras que las pruebas treponémicas solamente nos sirven para verificar y dar fiel que estamos en presencia del microorganismo en algún punto de la vida del paciente. Hago mucho énfasis en estas pruebas no treponémicas y treponémicas, es porque el diagnóstico de esta enfermedad es serológico. Cuando lleguemos a esta parte de la clase, se van a dar cuenta que hay muchas pruebas de vital importancia para el diagnóstico de sífilis, pero siempre llegamos al laboratorio y lo que es más fácil hacer es una prueba no treponémica y en algunos casos confirmarla con una prueba treponémica. Entonces aquí les puse esta imagen que me pareció interesante, habla del curso natural de la sífilis cuando no es tratada. Como ustedes pueden ver, tenemos también, además de las pruebas treponémicas como el FTA-Absor y las pruebas no treponémicas, que la principal es el BDRL, tenemos también microscopía de campo oscuro que se puede hacer de las lesiones. Entonces vamos a ver la imagen. Tenemos primero la exposición al microorganismo y que podemos esperar de 10 a 90 días que aparezca la primera lesión localizada, que es el chancro sifilítico. Aquí nosotros de esa lesión, recuerden, en el diagnóstico podemos hacer microscopía de campo oscuro para observar las espiroquetas. Luego de ahí puede avanzar entre unas 3-4 semanas a la sífilis secundaria o diseminada, donde ahí observamos que la presencia del rash maculopapular y que de esas lesiones también podemos hacer microscopía de campo oscuro. Adicional, están viendo que entre la sífilis primaria y la sífilis secundaria vemos un aumento de los títulos de tanto las pruebas treponémicas como no treponémicas. Aquí podemos ir observando cómo luego va cursando. Tenemos nuestra primera latencia, donde observamos varias recaídas, y vemos un periodo donde también tenemos la lactencia tardía, que recuerden que entre sífilis secundaria y los periodos de latencia y la sífilis terciaria podemos tener un periodo de hasta 10 años. Vemos que en ese curso de la sífilis terciaria los títulos de los anticuerpos no treponémicos pueden estar disminuidos o eliminados en su totalidad, pero siempre observamos que los títulos de los anticuerpos treponémicos los vamos a observar siempre altos. Estos siempre van a estar presentes en todo el transcurso de la vida. O sea, si dieron positivo una vez, le van a dar positivo siempre. Mientras que los no treponémicos, recuerden que también los podemos utilizar para ver eficacia del tratamiento, la disminución de estos títulos al cabo de unos meses después de la toma de la penicilina, podemos decir que entonces esta persona se está curando de sífilis. Recuerden que toda infección bacteriana, en teoría, se cura y la sífilis no es exenta a eso. Mientras el paciente tome el antibiótico y lo tome como debe ser, va a haber curación. Lo que es que hay que hacer seguimiento con estos pacientes.
Algo muy importante a recalcar de la sífilis congénita es que la mayoría de los infantes que presentan sífilis congénita son asintomáticos en nacimiento. A veces también la sífilis congénita es análoga a la sífilis secundaria, la sífilis diseminada, porque puede comprender a cualquier órgano fetal. Generalmente los principales son el hígado, riñones, hueso, páncreas, vaso, pulmones, corazón y el cerebro. Es importante mencionar que un periodo de 2 años es utilizado para demarcar tanto la sífilis congénita temprana de la tardía. Y que aquí es importante conocer cuáles son los signos y síntomas principales de esta sífilis congénita. Como pueden ver, hay deformidades en huesos y dientes, como por ejemplo estos dientes de Huntington. Tenemos deformidades tanto en el tabique nasal, como en la tibia, como también en el hueso frontal, ya que vemos bebés con frentes muy prominentes. También observamos que existe queratitis a nivel de los ojos, queratitis intersticial, y observamos también presencia de sordera, como también puede verse afectado el sistema nervioso central con una neurosífilis. Continuando con las treponematosis endémicas, la primera que vamos a hablar es el pian. Este tiene varios nombres, como pueden ver, se conoce como buba, guiñada, jaws o frambesia, y que el agente etiológico es la subespecie pertenue de Treponema pallidum. Este microorganismo se encuentra en zonas tropicales, en zonas húmedas, como lo que es la parte de zonas húmedas de África, Asia, América Central y del Sur, conocido también como Latinoamérica, y las islas del Pacífico Occidental. La forma de transmisión es por contacto directo de persona a persona, un contacto no sexual, es a través de la piel, que tenga un traumatismo, está en contacto con una lesión de una persona infectada, y que en este caso los principalmente afectados son niños. Continuando con la clínica, tenemos que él se puede presentar en 2 formas, una forma temprana y una forma tardía. Observamos que la forma temprana ocurre, al igual que en la aparición del chancro sifilítico, de 10 a 90 días después de la inoculación, y que aquí tenemos una lesión primaria a la que llamamos pian primario o pian madre, que no es más que una pápula en el sitio de la inoculación que se va agrandando hasta convertirse en un papiloma hiperqueratóxico, como lo pueden observar ahí, y después va a formar una úlcera poco profunda o una especie de cicatriz que puede persistir durante meses o años. Luego esa lesión va a madurar hasta una lesión secundaria, que son altamente infecciosas, conocidas como frambesia, y que estas lesiones secundarias pueden aparecer semanas o meses después, y que a veces están acompañadas de osteoperistitis temprana de las falanges proximales o de los huesos largos. Como pueden observar ahí, observamos una dactilitis, que es algo muy frecuente que se puede ver en esta lesión. Luego de varios años donde pueden haber recaídas, al igual como ocurre en la sífilis, los pacientes pueden entrar en un periodo de latencia. En este periodo de latencia es importante recalcar que los test serológicos van a dar positivo. Aproximadamente, luego de varios años, podemos entrar en una etapa tardía o una etapa terciaria, también lo llaman de esa manera, que ocurre principalmente en un porcentaje del 10% de estos pacientes que no han sido tratados, es decir, que no han tenido tratamiento contra esta afección, y que en esto vamos a observar lesiones que son destructivas tanto en hueso como en cartílago, y que estas lesiones son solitarias y se observa tanto en superficies óseas como mucocutáneas.
Sigamos con el vejel, también conocido como la sífilis endémica. Aquí el agente causal es la subespecie endémica de Treponema pallidum. Podemos encontrar que está ubicado en zonas cálidas y secas o áridas como lo que es África sahárica, Medio Oriente y el sureste asiático. Además, la forma de transmisión es por contacto directo de persona a persona no sexual a través de boca a boca y principalmente es por el uso de utensilios o fomites como los cubiertos. Se puede encontrar en niños y adultos y muy rara vez se han visto de casos congénitos. Con respecto a la enfermedad, la sífilis endémica suele comenzar como una infección generalizada en ausencia de una lesión primaria evidente y generalmente es porque estas lesiones están en zonas mucosas que son no detectables, principalmente lesiones ulcerativas de la mucosa orofaringea, donde ahí podemos ver placas mucosas, estomatitis angular y pápulas en la comisura de la boca, a veces condilomas que también se observa en la sífilis venérea, periostitis dolorosa y erupciones o rash general. Luego también tenemos un periodo de latencia, al igual que en la anterior, donde tenemos positivos o reactivos, los test serológicos, y tenemos una forma tardía, la que llaman también goma terciaria, donde observamos que principalmente hueso de la nasofaringe se observan lesiones destructivas, lo que conlleva a una desfiguración grave, como podemos observar en la imagen. Por última, de estas treponematosis endémicas tenemos la pinta, que tiene varios nombres, conocida también como karate, empeines, enfermedad azul, lota, mal de pinto y tina. Esta es causada por el Treponema carateum y se encuentra principalmente en el Centro y Suramérica, en zonas cálidas y semiáridas, y también se puede encontrar en México. Al igual que el PIAN, tenemos que este microorganismo es a través de contacto directo de persona a persona no sexual, de piel que tenga que esté en contacto con alguna lesión que tenga la persona infectada. Aquí tenemos que se ha observado en todas las edades, pero principalmente los más afectados son los niños y los adolescentes. En el caso de la pinta también tenemos una etapa temprana y una etapa tardía, donde observamos la aparición de una lesión primaria. Tenemos que se observan pequeñas pápulas que aparecen después de un periodo de incubación de 1 a 4 meses. Estas pápulas son una placa pigmentada o hiperkeratosa, y que en su fase tardía tenemos que estas placas van a estar muy bien definidas, hipercrómicas o hipocrómicas, acrómicas o discrómicas, es decir, va a haber un cambio en la pigmentación de la piel. Es muy importante recalcar que la pinta es la única que está completamente limitada a la piel, es decir, aquí no hay afección ni de hueso, ni de cartílago, ni de mucosa, solamente la piel es la que se ve afectada. En el caso de las treponematosis orales, tenemos que la importancia clínica de ellas radica es que ellas se encuentran como miembros del consorcio polimicrobiano que puede causar gingivitis y periodontitis. Recuerden que la especie tipo de ellas son Treponema denticola y que, por ejemplo, en el caso de la gingivitis, ella es ubicua a nivel global, se puede observar tanto en niños como en adultos, pero está asociada a mala higiene dental. Y que por eso programas efectivos para la higiene dental previenen o reducen la inflamación gingival. En el caso de la periodontitis crónica es más común en adultos y en ancianos más que todo, sobre todo los que tengan alguno de estas características como cigarrillo, consumo de alcohol, obesidad o diabetes. Con respecto a la espiroquetosis intestinal humana, que es causada por el género Brachyspira, tenemos que la frecuencia de la colonización de estas espiroquetas en el tracto intestinal disminuyó dramáticamente en los países desarrollados durante el siglo XX, pero permanece muy alta la frecuencia en los países en desarrollo.
tenemos que principalmente Brachyspira alborgi no tiene reservorio animal y se cree que la vía de transmisión es a través de la ruta fecal oral. Por el contrario, Brachyspira pilosicoli sí se encuentra en un gran número de animales como aves, cerdos y también en los humanos. Y por eso se cree que la ingestión de agua contaminada con heces, bien sea de animales o de humanos, sea la principal vía de infección. También hay una prevalencia alta en países desarrollados, en hombres que tienen sexo con hombres, bien sea que tengan o no HIV, y que generalmente el modo de transmisión principal es la ruta oral anal. En 1967, Harlan y Lin acuñaron el término espiroquetosis intestinal para describir lo que es conocida como hoy una afección no inflamatoria del intestino grueso, en las que estas espiroquetas se van a adherir al epitelio del colon en una disposición densa que es similar a una empalizada, formando un falso borde de cepillo de tipo basófilo. Aunque a pesar de que se identificaron de 9 a 100 muestras de biopsias consecutivas, no pudieron relacionar los hallazgos a esta sintomatología. Entonces hay una controversia importante sobre la clínica de la espiroquetosis intestinal humana a lo largo de los años, a pesar de la extensa caracterización filogenética y bioquímica de estas espiroquetas intestinales y los avances para su aislamiento y detección. A pesar de que se considera que no son invasivas y que es mínimamente inflamatorio, este género Brachyspira puede encontrarse en las criptas intestinales, causando abscesos, ulceración y necrosis. En algunos casos más graves se ha encontrado la presencia de espiroquetemia, es decir, la presencia de estas espiroquetas en la sangre con suficiencia multiorgánica. Ahora vamos con el diagnóstico de laboratorio, pero antes de adentrarnos a las pruebas que podemos realizar para determinar sífilis, es importante recalcar cuáles muestras podemos utilizar en el periodo de la enfermedad. Entonces, recuerden que aquí lo que estaríamos buscando es tanto anticuerpos, en el caso de los test serológicos, que son los más importantes, como la presencia del microorganismo, en este caso Treponema pallidum, para la detección de sífilis. Recuerden que este microorganismo no crece en ningún tipo de cultivo de medios artificiales. La manera de detección directa de los treponemas pueden ser en las muestras clínicas o por la reactividad de los test serológicos, la forma de diagnóstico. Y qué muestra vamos a utilizar va a depender de 3 factores importantes. Uno, en la etapa de la enfermedad. Recuerden que no en todas las etapas podemos utilizar todos los tipos de muestras. Otro es la presentación clínica que está manifestando el paciente y el tipo de muestra obtenida. Entonces, ¿qué muestras podemos usar? Además de sangre, suero y plasma para los test serológicos, podemos utilizar los exudados de lesión, aspirados del nódulo linfático, biopsias de tejido, líquido cefalorraquídeo. Recuerden que esta muestra sería importante para el diagnóstico de neurosífilis, placenta o cordón y líquido amniótico para el diagnóstico de sífilis congénita. En este cuadro tenemos las diferentes pruebas de laboratorio que podemos utilizar para detectar directamente el microorganismo Treponema pallidum de las muestras clínicas que van a ser obtenidas en las diferentes etapas de la sífilis. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque los test serológicos hablaremos de ellos en un capítulo aparte debido a su importancia, pero entonces aquí vamos a hablar de cómo podemos detectarlos directamente de las muestras biológicas dependiendo de la etapa de la sífilis. Como ustedes pueden ver, aquí vamos a hablar de la microscopía de campo oscuro,
que es una prueba directa para nosotros observar las espiroquetas, su movimiento, así como hacíamos en lectospira. Tenemos la prueba directa de anticuerpos fluorescentes para treponema pálido, inmunohistoquímica, todas muy importantes, las podemos utilizar en tejido. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la etapa primaria de la enfermedad, que sería la sífilis primaria, ahí que es lo que tenemos, una lesión localizada, tenemos el chancro. Entonces, en esta las pruebas importantes serían los exudados de lesión y aspirados de nódulo linfático. En el caso de la sífilis secundaria, además de esta, podemos utilizar biopsias de tejido, sangre, plasma y suero para PCR, y en algunos casos, recuerden que aquí en la sífilis secundaria se pueden encontrar las meningitis asépticas y podemos también detectar los microorganismos por PCR en líquido cefalorraquídeo. En el caso de la neurosífilis, principalmente biopsias de tejido a nivel del cerebro y PCR para líquido cefalorraquídeo. En la sífilis terciaria, no neurosífilis, recuerden que aquí los tejidos más afectados son huesos, órganos, piel, y también tenemos la afección cardiovascular. Entonces tejidos relacionados con esos órganos también nos sirven para su detección, y en el caso de la fetal o congénita podemos encontrar que aquí utilizaríamos lo que es el líquido amniótico y la placenta o cordón para su diagnóstico. Acerca de los exudados de lesión, es importante mencionar que el orden de la recolección va a depender de las pruebas. Por ejemplo, para úlceras genitales o lesiones húmedas, se recomienda que la primera muestra que debe ser recolectada es la que va a ser observada en el microscopio de campo oscuro, y que esto debe ser observada durante los primeros 20 minutos de la recolección, porque esta es una prueba que se centra en la motilidad de las espiroquetas. Luego sigue la de los anticuerpos treponémicos, que es importante que sea la número 2, y de siguiente son las de PCR. En el caso de los exudados de lesión es importante recalcar que también se debe limpiar el sitio muy bien con una gasa estéril húmeda con solución salina hasta que el fluido aparezca, y que para observarlo tanto en el microscopio de campo oscuro como para la prueba de anticuerpos fluorescentes treponémicos debe estar libre de células rojas, de otros microorganismos y de restos de tejido para que estas pruebas se observen de la mejor manera. En el caso de la PCR se recomienda que estos exudados sean recolectados en hisopos estériles de dacrón o algodón, y que deben ser suspendidos en un criotub que tenga 1 o 2 ml de un medio especial para la recolección de ácidos nucleicos. Con respecto a las biopsias de tejido o los aspirados con aguja fina, como en el caso de los ganglios linfáticos, se pueden utilizar tinciones en plata, inmunohistoquímica, o también hacer las pruebas de anticuerpos fluorescentes de treponema pálido que se observa en un microscopio, y que en este caso se recomienda que estas muestras sean fijadas lo más rápido posible en formalina al 10% a temperatura ambiente, y luego ser enviadas al laboratorio cubiertas de parafina, cortadas y teñidas. En el caso de la placenta y cordón, que también se le pueden hacer estas pruebas, se recomienda enviar una sección aproximadamente de 3 a 4 centímetros y se fijan igualmente como los tejidos que se mencionaron. En el caso, la sangre completa se utiliza para la PCR y debe ser tomada con anticoagulante EDTA. El plasma lo utilizamos durante las primeras 24 horas para una prueba no treponémica que es RPR o test plasmático de regina rápida. Y por último el suero, que es una de, como les dije, la muestra más importante para el diagnóstico, es para hacer los test serológicos, bien sea los treponémicos y los no treponémicos. El almacenamiento y transporte de estas muestras es muy importante. Por ejemplo, para los exudados de lesión se recomienda que deben mantenerse a temperatura ambiente y que la que se va a observar en campo oscuro debe hacerse durante las primeras 24 horas, aunque preferiblemente durante los primeros 20 minutos para observar la motilidad de las espiroquetas. En el caso
de los anticuerpos fluorescentes de Treponema pallidum se pueden almacenar de 4 a 29 grados centígrados durante 2 semanas y hasta menos 20 grados centígrados hasta el análisis. En el caso del sueroplasma y líquido cefalorraquídeo debe mantenerse siempre a temperatura ambiente, principalmente para su traslado. Durante las primeras 4 horas pueden refrigerarse a 4 grados centígrados y por 5 días a menos 20 grados centígrados. Para PCR en cualquier tipo de muestra se deben guardar a menos 70 grados centígrados en el medio de transporte especial, que es el medio de transporte para ácidos nucleicos. Para el diagnóstico de treponema lactósico orales, incluyendo treponema dentícula, la detección, aislamiento e identificación de estos microorganismos no son realizados de rutina en el laboratorio para el diagnóstico de gingivitis o periodontitis. Esto solamente queda para investigación. En el caso del diagnóstico de la espiroquetosis intestinal, para el aislamiento de braquispira podemos utilizar 2 tipos de muestras, la S o las biopsias de tejido intestinal como colon o recto. Entonces tenemos que las S las podemos transportar en un recolector estéril, preferiblemente a temperatura ambiente, o si es de la noche a la mañana, en hielo. Es recomendable tanto para cultivo como para microscopía de campo oscuro. Y que recordemos que la microscopía de campo oscuro debe realizarse antes de finalizar las primeras 24 horas, debido a que ahí lo que vamos a observar es la movilidad de estas espiroquetas. Adicional, se pueden utilizar hisopados rectales donde podemos almacenarlos en el medio de transporte Stuart. En el caso de las biopsias de tejido, podemos tener biopsias del colon y del recto, y estas pueden ser utilizadas tanto para cultivo como para examinación histológica, que generalmente se procesa de igual manera como se hace para treponema pallidum. También estas pueden ser utilizadas para las biopsias para PCR, y también es recomendable que a veces podemos hacer cultivos de las espiroquetas por medios tanto sólidos como medios en caldo, y que algunos de ellos podemos, sobre todo los medios en caldo, observarlos también en microscopía de campo oscuro. Entre los exámenes directos, es decir, los que podemos hacer de las muestras de forma directa, ya habíamos hablado de la microscopía de campo oscuro. Este es muy importante porque nos permite hacer un diagnóstico rápido de lesiones primarias o de lesiones secundarias, como por ejemplo de las lesiones genitales, que es el chancro. Aquí, ¿qué es lo que vamos a observar? La movilidad de las espiroquetas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que este método de campo oscuro va a crear un halo brillante alrededor de las espiroquetas, y tiene una característica que podemos ver el movimiento de ellas. Por eso es que es una prueba que se debe realizar principalmente en los 20 minutos de la obtención de la muestra, pero se puede alargar hasta antes de finalizar las 24 horas. Se puede usar un sinfín de muestras. Ya vimos que los exudados de lesión es una de las muestras principales, pero también podemos utilizar el aspirado de los nódulos linfáticos, como también el líquido amniótico. Las únicas muestras que no son recomendadas son las muestras o secreciones orales, ya que no va a haber manera de distinguir entre treponema pallidum y los otros treponemas orales que se pueden encontrar de manera comensal en la microbiota oral, como por ejemplo treponema dentícola. Otro de los exámenes directos que hemos hablado es la prueba directa de anticuerpos fluorescentes para treponema pallidum o la DFATP. En esta prueba, que generalmente la utilizamos con exudados de lesiones o también con impresiones de tejido, utiliza anticuerpos, bien sea policlonales o monoclonales, unidos a isocianato de fluoresceína. Hay una versión modificada para el tejido, que es la DFATP,
Y en este caso, cuando se utilizan anticuerpos policlonales, el resultado debería ser interpretado con cautela, ya que estos agentes son no específicos para las treponemas patogénicos. Las tinciones con plata, como por ejemplo Wartin-Starrey o la modificada por Steiner, siempre han sido las más utilizadas para la visualización de los treponemas en los tejidos, sobre todo en muestras que ya están recubiertas con parafina. Además, también se ha utilizado la inmunohistoquímica, como por ejemplo anticuerpos policlonales contra treponema pallideo y combinaciones con avidina, biotina, inmunoperoxidasa, que también permite la coloración de tejidos que están previamente cubiertos con parafina. Esta de inmunohistoquímica se ha usado mucho en tejidos de pacientes con sífilis secundaria. A pesar de que las pruebas de biología molecular no son utilizadas para el diagnóstico de sífilis, es decir, no hay un test comercial disponible, se han hecho muchos estudios desde el año 1991 para la detección de treponema pallidum en diferentes muestras. Los genes más utilizados son POL-A y TPN47, y que la PCR tiene mejor uso para la detección de treponema en úlceras genitales y en exudados de lesión, debido a que en estos sitios están una cantidad significativa de estas bacterias, de la manera que se puede extraer el ADN sin tener que hacer una muestra invasiva. Entonces, en este caso, hay a pesar de que no hay kits comerciales, hay uno que es TACMAN, es un PCR múltiplex que detecta no solamente treponema pallidum, sino Haemophilus ducreyi y el virus de la herpes simple 1 y 2. Recuerden que estos son los principales agentes causales de las úlceras genitales y la idea es que podamos diferenciarlos entre ellos. Aquí pueden ver en la imagen cuáles son los primers de oligonucleótidos utilizados para este PCR en tiempo real. Como pueden ver, en treponema pallidum, el gen seleccionado para buscarlo es el TPN47, que de dar positivo nos está indicando que la muestra tiene la presencia de treponema pallidum. Pero como ven, esto no es algo que se realice completamente de rutina, sino debido a los altos costos y porque existen otras pruebas que permiten la detección de estos microorganismos. Para Brachyphylla también podemos utilizar microscopía de campo oscuro para determinar la presencia de espiroqueta de muestras de heces frescas o de hisopados rectales. Recuerden que aquí observamos primeramente la motilidad, y también biopsias de colon o de recto las podemos examinar con tinciones como hematoxilina y eosina, tinciones en plata o el ácido periódico de Schiff, y que en ellas podemos observar a las espiroquetas adheridas a la membrana de las células epiteliales y haciendo una falsa borde de cepillo, que es algo característico en la superficie luminal del colon cuando lo observamos con la microscopía de luz en estas tinciones. También existen pruebas de PCR para la detección de Brachyphylla albori, Brachyphylla pilosicoli, o también con PCR en tiempo real, que puede detectar tanto estas dos especies como la nueva especie que está en camino, que es Brachyphylla hominis. Les recuerdo que treponema pallidum no puede ser aislado en los medios de cultivos convencionales, solamente en cultivos celulares, y por esta razón el test de infectividad en conejo, también por sus siglas en inglés REACH, es la prueba gold estándar. Se
Dice que esto también se debe a que tiene una sensibilidad extraordinaria, es decir, de 1 a 2 microorganismos para su aislamiento, y que este método ha sido descrito en mayor detalle por Lukehart y Marras. A pesar de que el test de infectividad de conejos es el gold estándar y que tiene una alta sensibilidad, no es viable para realizarlo de rutina por muchos factores. Uno de ellos es el alto costo, el requerimiento de sitios especializados para tener a estos animales, personales entrenados, y además el tiempo que se requiere para que estos conejos den la prueba positiva. Entonces solamente se hace con fines de investigación, más no como para diagnóstico de rutina. Por otro lado, Brachyspira sí la podemos aislar en el laboratorio. Recuerden que estas espiroquetas son anaerobias tolerantes al oxígeno, pero para su incubación se requiere una atmósfera de anaerobiosis a 37 grados por un aproximado de 21 días si se utiliza Brain Heart Infusion o agar cerebro-corazón, y de 7 a 14 días si se utiliza agar soya triticasa con 10% de sangre bovina, y que generalmente estos medios se deben colocar con diferentes antibióticos como es pectinomicina y polimixina B, y que recuerden que utilizamos de tipo de muestras, heces, hisopados rectales o biopsias tanto de colon o de recto. Generalmente las colonias son colonias bastante pequeñas, ligeramente grises y beta hemolíticas en el caso de Brachyspira alborgi, cuando su crecimiento es en agar cerebro-corazón después de 21 días de incubación. También es que generalmente los aislamientos de Brachyspira alborgi requieren una mayor periodo de incubación, por eso es que se dice que es mínimo 21 días, y que a veces los de Brachyspira pilosicoli pueden aparecer de 5 a 14 días. Para su identificación es importante recalcar que tenemos estas pruebas que nos ayudan. Por ejemplo, la producción de la alfa-galactosidasa, que es débil para Brachyspira pilosicoli y es negativa para Brachyspira alborgi, la hidrólisis del hipurato, que es fuertemente positiva para Brachyspira pilosicoli y débil para Brachyspira alborgi. De todas maneras, también tenemos estas pruebas enzimáticas, estos sistemas API multiprueba, que nos permite identificarlo como el API-SIN, identificarlo de mejor manera. Llegamos a una de las partes más importantes del diagnóstico, que es la serología. Como pueden ver, estas pruebas serológicas para el diagnóstico de sífilis están divididas en dos grupos, en las pruebas no treponémicas y las pruebas treponómicas. En el caso de las pruebas no treponémicas, tenemos que esta va a detectar anticuerpos directamente con los antígenos lípidos, es decir, inmunoglobulinas, tanto G o M, de los lípidos que se liberan del daño tisular, es decir, los que ocurren en la fase temprana, y que son los primeros en aparecer y que todavía son utilizados tanto para el diagnóstico como para la evaluación de la respuesta serológica después de la terapia. Son biológicamente inespecíficos, es decir, esa falta de especificidad nos ayuda a que puedan dar falsos positivos biológicos con otras condiciones que no sean sífilis. Entonces, por esta razón son biológicamente inespecíficos. El antígeno utilizado es la cardiolipina, que se obtiene del corazón de las vacas y que generalmente pueden estar negativas en la sífilis tardía. Es decir, ellas
tienen muy baja sensibilidad en lo que es la sífilis primaria. Recuerden que en ese momento que aparece el chancro en un periodo de una media de 21 días, los anticuerpos están apenas en formación y puede ser que en ese momento los títulos no sean muy altos, sino que recuerden que el mayor pico se da en la sífilis secundaria. Entonces, tanto en la primaria como en la latencia tardía, tenemos una deficiencia de la detección por estos anticuerpos no treponémicos. Por el otro lado, los anticuerpos treponémicos sí son bastante específicos. Tenemos que son anticuerpos que crea el cuerpo en contra del microorganismo treponema pálido. Es decir, estas inmunoglobulinas son específicas contra él. En este caso, estas son las segundas pruebas que se realizan porque son pruebas confirmatorias de las no treponémicas, es decir, un BDRL reactivo en un título 1.64, que luego confirmemos con un reactivo positivo para una prueba treponémica, cualquiera que sea, estamos confirmando un diagnóstico de sífilis. Estas pruebas también son bastante sensibles, es decir, estos anticuerpos se pueden elevar y dar positivo antes de las pruebas no treponémicas y se mantienen así durante toda la vida, es decir, van a estar positivos inclusive en la sífilis tardía. Eso también conlleva una desventaja. Con ellas no podemos ver si hay mejoría después del tratamiento porque no hay seroconversión. Otra cosa importante de las pruebas treponémicas que también tienen una desventaja es que son muy costosas de realizar. Por ejemplo, la primera utilizada o el gold estándar en el caso de la serología, que es los anticuerpos fluorescentes absorbidos contra treponema pálido o el FTA-Absor, es una prueba muy costosa y que esto se ha visto a que se han modificado otras pruebas como ELISA o pruebas de inmuno o microhemaglutinación que permiten el diagnóstico también y son bastante específicas y un poco menos costosas. En esta tabla ven la sensibilidad y la especificidad de las pruebas serológicas para detectar sífilis. Como ustedes pueden ver, las pruebas, la mayoría, mejor dicho todas, son bastante específicas, es decir, que la detección es para treponema pálido o para detectar sífilis específicamente. Ahora, la sensibilidad va a variar un poco dependiendo de en qué etapa estamos. Recuerden que en la primaria las pruebas no treponémicas no tienen un gran valor debido a que apenas están formándose los anticuerpos. La sensibilidad en la secundaria es de 100% y en la latente primaria también tiene una alta sensibilidad a todas las pruebas, a excepción de la fase latente tardía, que vemos que hay una disminución de la sensibilidad. Mire, puede estar hasta un 37% en el caso del BDRL, mientras que las pruebas treponémicas se mantienen positivas en esta etapa. Pongamos en una balanza cuáles son las ventajas y desventajas de estas pruebas no treponémicas. Los antígenos utilizados son cardiolipina, lecitina y colesterol. Vemos que es un método rápido para detectar sífilis, son de bajo costo, es decir, que se pueden utilizar en países en vías de desarrollo. Muchas de ellas pueden ser automatizadas, permiten vigilar la eficacia del tratamiento. Vemos que esto es una de las partes más importantes de estas pruebas no treponémicas, luego el control después del tratamiento. Y son cuantitativas, es decir, que las podemos cuantificar. Recuerden que la mayoría de todas estas pruebas que hemos visto para cuando se hace diagnóstico serológico, como por ejemplo lo que vimos en leptospira y lo que vamos a ver más adelante en otros microorganismos, es importante recalcar que cuando se hace serología se necesita confirmación. Es decir, tú tienes un título, por ejemplo, 1 en 32, y tú necesitas confirmar después de 2 o 3 semanas si esos títulos disminuyeron o aumentaron. Eso es lo que hacemos aquí, por eso es que es importante la cuantificación.
En las desventajas es que no son sensibles para la detección de la sífilis primaria, ni tampoco vimos que tampoco son sensibles para la sífilis tardía, la fase latente tardía. Pueden dar resultados positivos por otras enfermedades. Ya vamos a ver cuáles son las diferentes enfermedades que pueden dar falsos positivos. Ustedes se van a quedar asombrados. Y que puede ocurrir efecto prozona en la sífilis secundaria. Adicional, estas son pruebas principalmente de floculación o de aglutinación, principalmente floculación, donde tenemos una reacción en la cual la unión antígeno-anticuerpo se manifiesta en forma de grupos o abultamientos, los que conocemos como flóculos, y que generalmente vamos a observar en el microscopio, principalmente como observamos el BDR. De las pruebas serológicas, las no treponémicas son las más utilizadas para el diagnóstico de sífilis. Entre ellas tenemos la más usada, que es el BDRL. También contamos con el USR, RPR y el TROS. En esto podemos decir que el BDRL es un test cuantitativo de floculación, donde la reacción es realizada en una lámina excavada. El resultado se observa en un microscopio con objetivo de 10X, y que el título más alto que cause la floculación es el punto final. El USR, que no es más que la reagina estérica sin calentamiento, la diferencia que tiene con el BDRL es que el suero no se calienta, y que en este caso se debe a que utiliza el antígeno, tiene un compuesto que es fluoruro de colina, que elimina esa necesidad de calentar el suero para eliminar las trazas con el complemento. Pero se observa igual que el BDRL al microscopio, y la máxima título donde ocurre la floculación, este es el punto final. El RPR puede utilizar suero y también plasma principalmente, donde tenemos que es la reagina plasmática rápida. En este caso no se utiliza al microscopio, sino que se observa la máxima aglutinación, donde en este caso tenemos una lámina plástica en la cual agregamos el reactivo y la muestra, y que la presencia de los anticuerpos causa esta floculación, que son la suspensión de el reactivo con la muestra, que va a tener partículas de carbón. En este caso, si es negativo, vamos a ver que todo se observa de manera uniforme. Por último, tenemos el TROS, que también es la prueba sérica con rojo de toluidina no calentada. En este caso, la diferencia que hay con el RPR es que utiliza rojo de toluidina en vez de las partículas de carbón. En estas últimas, en el RPR y en el TROS, no se calienta la muestra, al igual que el USR. Por eso es que se dice que se usa más en muchos sitios el RPR que el USR, porque permite además observarlo de manera macroscópica. La ventaja del BDRL con respecto a todas estas pruebas es que se puede realizar en líquido cefalorraquídeo, solamente que en este caso el antígeno del BDRL es diluido 1 en 1 con solución salina fisiológica, y que tiene mayor sensibilidad el BDRL que otras pruebas, como por ejemplo el RPR también se ha comercializado para líquido cefalorraquídeo, pero tiene una sensibilidad un poco más baja que el BDRL. Aquí tenemos otro cuadro que compara todas estas pruebas no treponémicas. Como pueden ver, la ventaja del BDRL es suero y líquido cefalorraquídeo con respecto a las demás. Ya les dije que el RPR también se ha comercializado, pero casi no se usa principalmente suero, plasma y más plasma que suero. El volumen es exacto, el tiempo, de verdad que son pruebas muy rápidas que se pueden hacer en cualquier laboratorio, ya que se requieren un mínimo de instrumentos. Y como pueden ver, la desventaja de la gran mayoría es en la sensibilidad en la etapa primaria, que es la detección del chancro, pero que son bastante específicas. Las pruebas treponémicas son pruebas confirmatorias, es decir, luego de tener un resultado positivo de una prueba no treponémica, debemos confirmar con una prueba treponémica para así decir que el paciente tiene sífilis.
Así como son confirmatorias, también podemos decir que son pruebas muy costosas y laboriosas, sobre todo la prueba para la detección de los anticuerpos fluorescentes absorbidos contra treponema pálido. Es una prueba muy costosa porque incluye inmunofluorescencia y no es algo que se hace de rutina en todos los laboratorios. Adicional, estas no pueden ser cuantificadas, es decir, ellas dan una reacción específica o que se mide del 1 al 4 en el caso de la reacción de inmunofluorescencia, y así es como se reportan, pero no hay una manera de cuantificación. Otro punto es que ellas detectan simultáneamente tanto inmunoglobulina G como inmunoglobulina M, entonces no permiten distinguir entre infección temprana o infección pasada, entonces no podemos de esa manera de determinarlo, pero sí estaremos 100% seguros de que el paciente tiene o tuvo sífilis en algún momento de su vida. Estas pruebas no permiten medir la eficacia del tratamiento como si hacemos con BDRL, porque sabemos que estos anticuerpos no van a disminuir en la vida, sino que siempre se van a mantener presentes, y por eso ellas siguen positivas durante todo el resto de la vida. Entonces les recuerdo que un resultado positivo de un método no treponémico, como por ejemplo el BDRL, un BDRL reactivo, y que luego es confirmado con un método treponémico, es decir, un BDRL reactivo con una prueba positiva para FTA-Absor, es un signo importante de que existe infección por treponema pálido, o, para hablar más sencillo, que el paciente tiene sífilis. Bueno, ahora hablaremos de estas pruebas treponémicas. Empecemos con la primera, que es la prueba de anticuerpos absorbidos fluorescentes frente a treponema pálido, o conocida como FTA-Absor. Veremos que esta prueba tenemos en una muestra, utilizamos suero, que es absorbido con un extracto de un sorbente que de esa manera remueve todos los anticuerpos que pueden dar una reacción cruzada, y que estas van a reaccionar con treponemas que están fijados en una lámina de vidrio. Luego el reactivo es un conjugado de isocenato de fluoresceína que está unido a una inmunoglobulina antihumana, y que la unión de estos con lo que está fijado en la lámina de vidrio permite observarlo a través de la fluorescencia, y se mide por la intensidad de la luz. Por el conjugado que es utilizado, que es una antiinmunoglobulina humana, no permite distinguir entre IgG e IgM, como lo hemos mencionado. Aquí solamente de forma subjetiva vamos a detectar la intensidad de la fluorescencia. Hay controles estandarizados que producen reacciones tanto negativas, débil o fuerte fluorescencia, que deben ser incluidos en cada uno de los ensayos. Otra cosa importante es que esta prueba, al igual que el BDRL, puede también diagnosticar neurosífilis en el líquido cefalorraquídeo. Lo último es que ya por la FDA no recomienda mucho esta prueba, a pesar de que era el estándar de oro, es por la subjetividad y también porque se requiere un equipo microscópico muy costoso para su empleo. Entonces para eso salieron estas otras pruebas que ustedes ven aquí, que tenemos la microhemaglutinación de anticuerpos de treponema pálido, la prueba de hemaglutinación del treponema pálido y la aglutinación de partículas de treponema pálido, además de los ELISA o ELIA, que son también conocidos como inmunoensayo enzimático. Entonces, en el caso de la microhemaglutinación, vemos que es una hemaglutinación pasiva que se utilizan eritrocitos de ovejas que están sensibilizados con el antígeno de treponema pálido. En el caso de la hemaglutinación se utilizan eritrocitos de otros animales. Estas dos pruebas ya han sido suplantadas por la prueba de aglutinación de partículas de treponema pálido, que en este caso es una modificación donde se utilizan partículas de gelatina que están sensibilizadas con los antígenos de treponema pálido y permite
eliminar las reacciones cruzadas. Entre estos tres pruebas se dice que se observa una aglutinación de la presencia tanto de IgG o IgM de los anticuerpos treponémicos. En el caso de las ELISA, tenemos que también son pruebas importantes, son bastante sensibles y bastante específicas, y tenemos que en ellas se utilizan diferentes formatos, porque tenemos de anticuerpos de captura, anticuerpos de sándwich, ensayos competitivos, y que generalmente la mayoría de estas pruebas de inmunoensayo enzimático detectan es la inmunoglobulina G, dependiendo del tipo de captura de anticuerpo. Aquí pueden utilizar anticuerpos antihumanos de conejo o de cabra, y que generalmente ellos están unidos a una peroxidasa, y que existen diferentes casas comerciales para observarlo. Bueno, entre las diferentes pruebas tenemos que principalmente la diferencia entre las pruebas de aglutinación y el FTA es la forma en que se observa. Por ejemplo, se necesita inmunofluorescencia para el FTA, mientras que las demás son pruebas de aglutinación que se pueden ver a simple vista. Todas detectan IgG e IgM. Generalmente en el FTA, como son anticuerpos absorbidos, se necesita un conjugado, en las demás no se necesita ninguno. El FTA sigue teniendo ventaja por utilizar no solamente suero, sino líquido cefalorraquídeo, y que necesita un volumen de muestra de 50 microlitros, aunque la hemaglutinación le gana porque utiliza solamente 10 microlitros. Son pruebas que se tardan un poco más de las que observamos, como las pruebas no treponémicas que leíamos en 15 minutos, que son pruebas que se tardan de hora y media a 2 horas, pero que, como pueden ver, son pruebas muy específicas y son pruebas muy sensibles hasta en los estados primarios y en las etapas de latencia. Además de las infecciones por treponema, tenemos falsos positivos que se pueden dar en las pruebas no treponémicas debido a anticuerpos antilípidos que se pueden estar circulando. Entonces, estas diferentes infecciones están condicionadas a, por ejemplo, infecciones como malaria, brucelosis, mononucleosis, infecciones virales como hepatitis o neumonía, tuberculosis o el chancroide. También la vacunación reciente o enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso o, por ejemplo, el HIV, en algunos casos la lepra, y también el uso de drogas endovenosas pueden dar a reacciones positivas a las pruebas no treponémicas. Entonces, como pueden ver, por eso es que siempre se recomienda hacer una confirmación con una prueba treponémica. En el caso de las pruebas treponémicas, generalmente las reacciones cruzadas son muy pocas. Recuerden que estos son la detección directa de estos anticuerpos, son bastante específicos y bastante sensibles, pero sí se han observado casos en pacientes que tengan elevadas inmunoglobulinas, por ejemplo en pacientes con artritis reumatoide, también con enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso, se puede, o algunas otras como la enfermedad de Lyme, se pueden observar estas reacciones cruzadas. Las pruebas de susceptibilidad para treponema y branquicina, tenemos que en el caso de treponema pálido no se realizan de rutina porque no hay manera de aislar el microorganismo en un cultivo sintético. El tratamiento de elección es la penicilina, también se puede utilizar ceftriaxona para sífilis temprana y doxiciclina en el caso de alergia a penicilina, y que estos se han utilizado toda la vida para tratar la sífilis y hasta los momentos no se ha conocido resistencia. En el caso de braquicila se puede hacer por el método de dilución en agar para Brachyspira pylosicoli, y que el tratamiento de elección es el antibiótico metronidazol, aunque también se ha observado susceptibilidad a amoxicilina con ácido clavulánico, ceftriaxona, cloranfenicol, meropenem y tetracyclina.
Entonces, en conclusión, el tratamiento para la sífilis es una dosis de penicilina de 0.003 unidades sobre mililitro, tiene actividad treponicida neta y es el fármaco de elección. La sífilis que ha durado menos de un año se puede tratar con una sola inyección de penicilina G benzatínica y puede ser una inyección intramuscular. En el caso de que sea de mayor duración o que esté en fase latente, se instaura el mismo tratamiento por la misma vía, pero 3 veces por semana a intervalos semanales. En casos de neurosífilis es aceptable el mismo tratamiento, pero a veces se recomiendan dosis mucho mayores de penicilina. Recuerden que aquí tenemos que atravesar la barrera hematoencefálica y que a veces este se sustituye por otro antibiótico como tetraciclina o macrólidos como eritromicina. En el caso de sujetos tratados es frecuente la reinfección, sobre todo si ya estamos hablando de pacientes que estaban en fase de latencia primaria, y que la persona infectada puede ser contagiosa de 3 a 5 años durante la sífilis temprana, y que la forma tardía, ya después de que están en esa fase de latencia tardía, que ha ocurrido más de 5 años, por lo común ya estas personas ya no son contagiosas. Las medidas de control van a depender de el tratamiento inmediato y adecuado de todos los casos identificados, la vigilancia de las fuentes de infección y de los contactos para ser sometidos a tratamiento y sexo seguro con preservativos. Recuerden que la sífilis en este caso es una infección que se transmite principalmente por contacto sexual, entonces evitar la promiscuidad, tener una sola pareja o utilizar el sexo seguro con preservativos ayuda a eliminar los contagios. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Ya terminamos con el tema de las espiroquetas y como vieron, aquí tratamos infecciones que son comunes, como en el caso de la sífilis, algo de dominio a nivel mundial, y otras infecciones que están resumidas a diferentes zonas geográficas, como lo que son las sífilis endémicas, que en estos casos son infecciones que no tienen que ver con el contacto sexual, pero que son altamente contagiosas por el contacto de persona a persona, bien sea con el contacto con la piel, como por ejemplo en la pinta, o con el contacto de las lesiones, como por ejemplo en el caso del vejel, el uso de utensilios. El caso de braquifira, ya vimos que las infecciones intestinales por este microorganismo pueden ser por el consumo de aguas contaminadas con heces, bien sea de humanos o animales, y que todavía su papel patógeno no ha sido completamente identificado, es decir, hay una controversia de si la espiroquetosis intestinal es de importancia o no, pero se han demostrado que hay casos que sí, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos como pacientes HIV. Espero que les haya gustado la clase y nos veremos en el siguiente tema.